ligado al área de informática desde que estaba en la universidad. He hecho un diplomado en bioestadística en el CATI de Costa Rica, CATI BP en realidad, y llevo cursos avanzados de estadística en el CATI, allá en Costa Rica. Bueno, tengo bastante experiencia en asesoría en lo que viene a ser planteamiento del diseño experimental y análisis de datos también, ¿no? Y también soy en el presente profesor de la Universidad San Ignacio en la carrera de Ingeniería Ambiental. Bueno, tengo también publicaciones en Scopus, en Web of Science. También he sido profesor de posgrado en la Universidad de San Marcos, en la Universidad de Callao, ¿no? Y en cuanto a lo que viene a ser asesorías, bueno, tengo ya mucho tiempo trabajando en cursos, ¿no? El más reciente que he tenido fue con el INAIGEN allá en Huaraz, con los profesores de la Universidad de Trujillo, un mini curso que dicté en Chile, en Valparaíso, en el Congreso de Ciencias del Mar, ¿no? Métodos multivariados aplicados al análisis de la biodiversidad marina en R. Son 4 horas bien interesantes para explorar algunos de los diversos métodos multivariados. Y bueno, aquí con un grupo de colegas ecuatorianos que están haciendo su doctorado en la agraria, hicimos una coordinación para una capacitación, ¿no? Están en el doctorado de ciencias ambientales y al final todos terminaron sustentando con éxito sus tesis, ¿no? Yo también los asesoré en el proceso de la formulación y en su análisis de datos, ¿no? Todos salieron con sobresaliente y con un colega que también sustentó su tesis hace poco, ¿no? En la maestría de ciencias ambientales. También lo ayudé con su análisis de datos. Por lo tanto, tengo bastante experiencia en el área, es un área muy apasionante. Este es por un lado de la que viene a ser las asesorías, pero por el lado de publicaciones también he estado trabajando un poco más fuerte en los últimos años, temas muy ligados a la parte básicamente marina, que es lo que un poco más veo, ¿no? En diversas publicaciones, ¿no? Aquí también con colegas de la Universidad Agraria, de la Universidad Científica del Sur, de San Marcos, que también hemos sacado publicaciones. Entonces estoy también en esa parte bastante ligado a la investigación. Pues bien, empecemos con dos ideas fundamentales, ¿no? ¿Qué es un estudio observacional y qué es un estudio experimental? ¿No? Hay que saber distinguirlos de un principio de forma bien clara, ¿no? En un estudio observacional, para resumirlo, son los clásicos muestreos que uno hace en campo. Yo no manipulo nada. Yo lo que voy a hacer es tomar una muestra con una determinada metodología. Hay una metodología que yo debo seguir a rajatabla. Y con esa metodología, que es mi respaldo metodológico, voy a hacer un análisis. No puedo tomar muestras dependiendo del gradiente, etc. En cambio, en un estudio del tipo experimental, yo controlo factores de interés. Yo los controlo para poder ver la respuesta en una determinada variable o variables. Entonces, son dos cosas muy distintas, ¿no? Cada vez que yo tengo la oportunidad de asesorar, yo arranco con esta pregunta: ¿observacional o experimental? Entonces, tiene que ser eso bien claro para el investigador. Si yo manipulo variables, puedo tener control de lo que voy a analizar, es un experimento. Pero si lo que yo voy a hacer es tomar muestras, sacar a campo, etcétera, es un estudio observacional. El análisis per se es el mismo, ojo, pero habría que bien contextualizar si se va a usar diseño experimental, regresión, etc., ¿no? Eso hay que tenerlo de un principio bien claro. Esta diapositiva es de la Universidad de Alcalá, ¿ya? Siempre la uso, ¿no? Porque tiene que ser así. Cuando yo voy a hacer un estudio, tengo que decir o es experimental o es observacional. Previa lectura de papers, mientras más lecturas tengas, mejor. De un universo de variables vas a determinar cuáles son las más importantes. Ojo que este es bien importante en tu investigación. Puedes medir 50 variables, pero las que van a responder a tu trabajo pueden ser 2 o 3. Entonces, eso tiene que venir de la lectura bibliográfica, porque también te va a dictar, o te va a, más que dictar, a señalar
tu metodología de análisis. ¿Cómo vas a hacer ese proceso? Tu estrategia de recogida de datos, ¿no? Es decir, la metodología en sí misma y un análisis que debes escoger. Yo voy a hacer análisis de varianza. Yo voy a hacer método de superficie de respuesta. Yo voy a hacer un experimento factorial 3x3, por ejemplo. Entonces, uno lo define de acuerdo a sus intereses, ¿no? De acuerdo a lo que uno quiera hacer, para luego hacer la toma de datos y el análisis. Lamentablemente siempre se hace al revés, ¿no? Primero toman los datos y después se preguntan qué análisis voy a hacer. Eso puede llevar a que el trabajo sea inválido desde muchos aspectos. ¿Ya? Hoy en día les voy a colocar algunos ejemplos que se están hablando mucho de estos paper express que han salido, ¿no? Que te mandas el artículo y te lo aprueban en 2 días y que terminan siendo completamente poco relevantes, sesgados, con conflicto de intereses muchas veces. Pues bueno, entonces tú tienes una hipótesis de investigación, te vas a plantear objetivos y estos van a definir tus materiales y métodos, tus protocolos, tus guías, ¿ya? Esto es importante porque si no hay un método bien definido, quienes van a sufrir son los datos. Si no sé, en un experimento tenías que controlar la temperatura y no lo controlaste, todo eso suma al error experimental. En caso, ¿no? Siempre me acuerdo de estos experimentos de físico-química que tenías que controlar la temperatura para no alterar la viscosidad de los fluidos. Si no controlas eso, todo eso suma al error. Y eso va a alterar mucho tus resultados. Entonces, la parte metodológica es muy, muy importante. Es el corazón del trabajo. Una metodología bien hecha asegura resultados de calidad. Y eso hay que tenerlo bien presente, por favor. Bien, entonces preguntas que tú tienes que hacerte antes de plantear un diseño experimental. Por la parte de los software, realmente es relativamente rutinario muchos de los procesos que se hacen, pero que te salga buen resultado y aporte a tu investigación va a depender de cómo vayas a plantear un diseño experimental, de los conceptos básicos. Primera pregunta, ¿qué factores afectan a la característica de estudio? Como les dije, puede haber N factores, pero ¿cuáles influyen? ¿Cuáles vas a manipular y cuál debes controlar? Importante para que el trabajo tenga resultados que puedan ser discutibles, analizables y pueda haber algún aporte. ¿Qué factores debes usar? No, estudiar, perdón. ¿Cuántas veces debes realizar experimentos preliminares antes de hacer el experimento formal? Lo mismo ocurre cuando haces muestreo. Una cosa es lo que tú te has planteado en el gabinete y de repente cuando vas a campo es distinta la situación. De repente los tiempos no te alcanzan, los lugares son difíciles de acceder, etcétera. Entonces tienes que plantear bien tu metodología para que una vez que empieza tu trabajo lo mantengas constante. Eso es importante. Y pues el modelo de estudio de tus datos, ¿con qué lo vas a analizar? Pues todo eso tiene que estar claro cuando una investigación se realiza. ¿Sí? ¿Qué modelo voy a utilizar? Si vas a usar regresión lineal o polinómica, etcétera, porque hay varios tipos de regresión, tienes que ser consciente que la regresión te pide bastantes datos. Claro, puedes hacer una regresión con 3 pares de datos, pero que eso sea confiable es otra cosa. Hay que también saber qué te pide el método, la cantidad de información que deberías de tener para que el algoritmo pueda dar un buen resultado. Entonces, todo eso tiene que ir el experimentador conociendo de base. Un aspecto importante es que uno tiene que revisar la calidad de los datos.
¿no? Una vez que ya has hecho tu tipeo en tu computadora o te han cedido la información, lo que tienes que hacer es una limpieza de la base de datos. ¿Hay consistencia? ¿Las especies que estudias realmente existen en la zona? Los datos que están viendo ustedes en mi pantalla, como DAP, que es diámetro de la altura del pecho, la altura comercial, la altura total, ¿son realmente consistentes o alguien se equivocó en el tipeo, ¿no? Como siempre coloco el ejemplo del pH, ¿no? Un pH de 67 no existe, no es consistente. Ha habido un error a la hora de tipeo. Eso es lo que un investigador tiene que hacer al inicio de su investigación cuando toma la data. ¿Estuvo bien los equipos? ¿El equipo estuvo descalibrado? ¿No es consistente? ¿Hubo algún error? Todo eso el investigador tiene que preguntarse. Este es el proceso, ahora que hablamos tanto en data science, que más tiempo toma limpiar la base de datos. Los datos pueden estar incompletos, hay que hacer imputación de datos, ver los patrones en el cual la data no está, porque podría ser sistemática o aleatoria. Es toda una teoría. La limpieza de datos es lo que más demora. Y ya después de que y estás convencido de que la data es consistente, recién pasas a hacer un análisis con software. ¿Por qué? Porque si los resultados están mal tomados, o sea, la data está mal, puedes tener resultados irreales, vas a construir mal tus discusiones y puedes tener conclusiones erróneas. Te pueden salir gráficos de este estilo. De repente los datos podrían haber sido así, pero podrían ser muy dispersos. O de repente un mal tipeo te puede formar una curva, ¿no? Y eso es un modelo polinomial, ¿no? Exponencial. Entonces, uno tiene que estar seguro de que los datos son consistentes, son reales. Eso es un proceso de análisis que tiene que hacerse sí o sí. O de repente no hay ningún patrón. Entonces, todo eso depende de la investigación, ¿no? Todo trabajo experimental tiene que ser bien planificado, correctamente conducido, bien analizado y lo más importante, cuidadosamente interpretado. Cuidadosamente interpretado. Uno tiene una variable respuesta, que es la que vas a estudiar. Tú necesitas conocer la variable respuesta. Un factor, que es lo que tú manipulas, ¿ya? Es la variable que manipula el investigador, ¿no? Y ese factor tiene niveles. Los tratamientos, si tu factor es la concentración de droga, los tratamientos serían una concentración alta, una concentración media, una concentración baja o una sin droga, que es el control, solvente puro. Ahí ya estás definiendo tu factor. No hay que confundir factor con niveles. El factor es más general, concentración de droga. Niveles de factor aquí están. Alto, medio, bajo, sin droga, que es el control. Entonces, depende de cómo uno plantea la investigación, es lo que va a poder hacer inferencia, ¿ya? Es lo que hay que tener bien presente. Todo trabajo tiene que tener réplica, y eso a veces muchas personas no lo consideran. Tiene que tener repetición. La replicación como un medio para estimar la varianza del error. Proporciona medias para estimar la varianza del error, permite aumentar la precisión para estimar las medias de los tratamientos y da seguridad contra resultados anormales por accidentes no previstos. Justamente, y comparto la experiencia para que se entienda, el colega Manolo, había estado haciendo su trabajo con microbiología. Y uno de sus experimentos, o el experimento que plantea, le da resultados muy favorables.
muy grandes las medias, ¿no? De la concentración bacteriana. Justamente me buscó, me mostró los resultados. A mí también me parecía raro, porque era más o menos 7 a 8 veces la media de lo que se esperaría. Entonces yo le dije, mira, este resultado es muy, muy llamativo. Si quieres llegar a hacer tu inferencia, vas a tener que volver a repetir. Repite para poder saber si es que eso se va a poder mantener siempre bajo el diseño experimental. Lo volvió a repetir y no volvió a obtener ese resultado. No lo volvió a obtener. Entonces pasa. No igual, un colega, justamente hablando de estos experimentos, no a través del Facebook compartió su caso, ¿no? Que era parecido, que había hecho un experimento con bacterias, obtuvo un resultado muy grande en producción de un metabolito, pero cuando intentó hacer la extracción de la bacteria y volverlo a repetir, no le salió de nuevo. Lo que él concluyó que fue una bacteria mutante. Pero no, cuando uno hace un experimento, se supone que quien va a tomar la receta lo puede volver a replicar. Y algo que yo les recomiendo a todos los que están aquí presentes es ser transparentes con sus resultados. Han habido muchas personas que han fraguado los experimentos, otras personas lo han repetido y los han denunciado por mentirosos. Y de esos casos hay un montón. Hay un montón. Podríamos hacer toda una charla solamente para ver esos casos. Ya inclusive un Nobel que era coreano, Corea del Sur, entró en ese juego y al final lo denunciaron. La universidad lo votó, la Academia de Ciencias no quiso saber más de él. Y bueno, en algún lugar del mundo estará, ¿no? Porque nadie sabe de él hasta ahora. Entonces hay que ser transparentes. Si te sale un resultado muy llamativo, repite de nuevo. No vaya a ser que sea algo anómalo. Entonces eso hay que tener bastante frialdad con los experimentos. Ojo, hay que repetir. Hay que repetir las veces que se tenga que repetir. Y otro factor que tampoco ha sido, justamente aquí vamos a hablar del COVID, es la aleatorización. Tiene que ser la asignación de tus unidades experimentales de forma aleatoria. No puedes tú decir a esta unidad experimental le va a caer este tratamiento y a esta otra otro tratamiento. No, tiene que ser al azar. En el inglés le dicen randomizar, random, al azar. ¿Ya? Tiene que ser de esa forma. Entonces tengan eso bien presente. Muchas veces esta aleatorización ni siquiera la consideran. Muchas veces ni siquiera la consideran. ¿No? Si estos fueran mis unidades experimentales, yo tengo que aleatorizar los tratamientos a cada uno de ellos. Eso a veces ni siquiera se menciona. Entonces, en lo que ha pasado con el COVID es justamente eso. En estas investigaciones express no se ha aleatorizado. El mismo paper lo dice que no se aleatoriza. Entonces, vamos justamente a hablar del tema. Justo hay una pregunta, voy a verlo después. Voy a verlo después. Después voy a responder, no se preocupen, pero igual vamos a conversar. Entonces, esta aleatorización es importante en un diseño experimental. No, justamente el trabajo, bueno, ahora se cuestiona mucho a Raoult, que es uno de los que ha salido con estos papers rapidísimo, que te lo publica en un día. Que envidia, en verdad, porque cualquiera que haya publicado sabe que en el mejor de los casos te demoras medio año. Y así, siendo bien persistente. Un año también pasa. Pero en estos artículos se publican en 2, 3 días. Lo presenta, no sé, lo presentó hoy día, mañana ya está aprobado. Y su trabajo es completamente sesgado. Vamos a hablar después de eso, de cómo lo hizo el sesgo. Entonces tiene que haber aleatorización, ¿no? Si estos fueran, por ejemplo, 12 macetas,
uno tendría que aleatorizar los tratamientos. Lo más práctico, le coloco un numerito: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego los llevo a una bolsita, chocolateo y voy sacando. A la maceta tal le tocó T3. A la maceta tal, así se aleatoriza. Entonces, eso a veces ni siquiera se considera en los trabajos, sino que vaya, bueno, estos que están juntitos le voy a dar T1, a estos que están juntitos le vamos a dar T2, y así no es. Metodológicamente está mal. Y eso puede invalidar un trabajo, por más esfuerzo que hayas hecho. Entonces, hay que ser bien, bien fríos con la investigación. Inclusive, cuando estamos hablando de pacientes, ¿no? Imaginen que fueran pacientes y les vamos a un tratamiento, dos tratamientos, ¿ya? T1 y T2. ¿Para qué se hace esta aleatorización? Para que cuando yo aleatorice no haya un sesgo del investigador. Muchas veces se puede haber una relación paciente-doctor, ¿no? A este fulano me cae bien, mejor a él le voy a dar la droga prometedora. Y a este otro, no, a ese le voy a dar el control. Desde ese punto de vista ya estás sesgando el trabajo. Tú estás sesgando el trabajo. Estás quitándole objetividad. Entonces, eso es lo que uno tiene que ser, las partes básicas, teóricas de un diseño experimental. ¿Ya? Eso, la aleatorización es importante. En este experimento no se aleatorizó y de manera deliberada a un grupo de personas que tenía un comportamiento o antecedentes, no estaban con la enfermedad, pero no tenían antecedentes graves, le dio esta droga. Y al otro grupo que tenía ya antecedentes, les dio el control. Desde ahí el trabajo está mal, ¿no? Porque se supone que si tú quieres comparar la droga versus el tratamiento convencional, estas personas tenían que tener un antecedente parecido. No le puedes comparar pues una persona de 80 años con sobrepeso, presión arterial, con una persona de 21 que está saludable, que no tiene sobrepeso, es deportista. Ahí hay un efecto de la unidad experimental. Estos trabajos que se han hecho express y que están siendo tan duramente criticados, ha tenido ese tipo de errores. Obviamente que había factores de riesgo para el COVID y creo que todos lo conocen, ¿no? Entonces no puedes tú sesgar, hacerlo de forma de que va a salir lo que tú quieras. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Un experimento clásico, ¿no? Acá tenemos tres tanques, ¿no? Le coloco la temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Entonces, ¿puedo decir que tengo 10 repeticiones por tratamiento? ¿Podría al final del experimento comparar T1 con T2 con T3? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Se puede hacer este esquema experimental? Entonces, cuando uno no conoce bien los conceptos, puede pensar de que ese es un buen esquema. Claro, porque mi tratamiento es la temperatura, ¿no? Yo le voy a colocar una temperatura determinada al tanque 1, al tanque 2 y al tanque 3. Y luego voy a sacar la media, no sé, de los pesos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que todos estos 30 peces tengan un peso parecido. Entonces yo digo, ya voy a hacer y voy a ver la comparación. Entonces, ¿esto es correcto? La verdad que este experimento lo he hecho varias veces, este mismo esquema, y la mayoría de veces no le atinan. Porque en realidad aquí lo que yo tengo es una sola repetición. Acá igual y aquí igual. Yo debería hallar los promedios de los 10 peces y eso recién es mi R1. Porque imagínate que acá le colocas a 10 grados y en una parte del experimento se malogró el motor y y empieza a subir la temperatura y le va a afectar a todos los peces.
Por lo tanto, no se cumple un principio básico, que es la independencia. Tiene que haber independencia entre unidades experimentales. Es decir, el resultado de esta unidad es absolutamente independiente de esta, de esta, de esta. Pero bajo este esquema no se cumple. Bajo ese esquema no se cumple. Porque al final todos están siendo afectados por la temperatura. Esta es una pseudo réplica. Y eso es lo más común en las tesis. Pseudo réplica o falsa repetición. Más bien, lo raro es que esté bien hecho. Entonces, esos son aspectos que hay que tener bien claro a la hora de plantear un experimento. Las pseudo réplicas es lo más común. No hay independencia entre los resultados de las unidades experimentales. Entonces, son aspectos importantes cuando uno investiga. Ahora, no quiero ser machetero ni nada, ¿no? Pero en las universidades cualquier cosa puede ser tesis, por si acaso. Que esos resultados tú los lleves a una revista de Scopus, a una revista de WOS, es otra cosa. Ya es otra cosa. Porque ahí lo primero que te hacen es, te hacen preguntas. ¿Y cómo hizo esto? ¿Por qué consideró esto? Y tú tienes que responder. Explicar el esquema experimental a detalle. Y si tú colocas este esquema, de frente un rechazado. No, no se acepta. Esto es un problema que hay cuando se plantea investigación. Tiene que haber un proceso de análisis bien grande, porque si no, va a haber muchos problemas en los resultados finales. Lo digo porque este caso sí lo he visto. Y yo le hacía las preguntas, pero ¿cuál es la independencia? Y encima, en ese caso, sacaban a los peces y los peces se estresaban. Y del estrés empezaban a bajar de peso. Y la curva que se supone de un pez que tiene, que es parecida a una curva logarítmica exponencial, en una curva de crecimiento clásico de los peces, tenía sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Y al final le decía, pero mira las curvas, el estrés ha afectado. ¿Cómo puedes tú decirme que el efecto es de los tratamientos? Porque comparaban dietas. Entonces hay muchas cosas que uno debe de preguntarse antes de hacer el experimento. En ese caso, el estrés es un factor importante porque hace que el pez o baje, que es lo peor, o sea, ni siquiera todos bajaban o todos subían, sino uno subía y el otro bajaba. Entonces eso hacía que el experimento, los resultados sean muy confusos. Entonces ahí tienen un pequeño caso, ¿no? De 13 concentraciones de sal en una determinada planta, se usó 3 repeticiones por cada una de estas concentraciones, ¿no? Entonces ahí tienes las macetas. Si uno llevara este experimento, he colocado unidades de sal así al azar, no estoy diciendo que se haga de esa forma. Uno tiene que percatarse que para un modelo así, el factor que es la salinidad. Entonces, supone que tus unidades experimentales deben ser muy parecidas. Muy parecidas. Para que el factor que vaya a influir en la respuesta, que es biomasa, sea realmente la salinidad y no otro. Entonces, siempre ustedes tienen que hacerse esa pregunta. ¿Qué influye en mi variable respuesta? ¿Y cómo puedo yo controlar esos otros factores? ¿Ya? Esos otros factores, ¿cómo yo podría controlarlo? Son aspectos de importancia cuando uno hace investigación en diseño experimental. Estos conceptos, bien analizados, bien esquematizados, van a influir en los resultados finales. Si uno no toma cuidado de estos conceptos, vas a poder obtener resultados que no son concluyentes, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos cepas, ¿no? Para poder inocular
¿no? Cepas de Rhizobium, fijadoras de nitrógeno. Para ello tienes 30 macetas, ¿no? Y has hecho una asignación aleatoria a los dos tipos de cepa, ¿no? Para poder ver dónde hay la mayor fijación de nitrógeno. Un factor con 6 niveles, no 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tienen que ser macetas, no tienen que haber ninguna influencia entre ellas. Es decir, 29,4 es completamente independiente a 29. Esa idea, llévensela, ¿ya? Cuando hagas tu trabajo y vas a tener tu matriz de datos, no tiene que haber influencia entre ellas. 32.1 es independiente a 32.6. Y así, entre todas ellas tiene que haber independencia. Es un principio básico a nivel del experimento. Bueno, particularmente cuando hago un curso, yo siempre coloco esta matriz, luego armamos la matriz de datos, les enseño cómo se arma para luego hacer un análisis de los resultados. Ver los supuestos clásicos de los errores, la homogeneidad de las varianzas, el ANOVA de Fisher, y luego hacer un gráfico de comparación. Luego hacer un gráfico de comparación. Ya con esto, si se ha hecho con todos los cuidados, uno va a empezar a discutir los resultados, ¿no? ¿Qué se encontró? ¿Por qué ocurrió? Etcétera. En este caso, un modelo donde tienes un solo factor, ya que es las cepas de Rhizobium, ¿no? Y las cepas de Rhizobium tienen 6 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ¿ya? Los resultados que son, ¿no? Esto de nitrógeno en kilogramo de materia seca, miligramo de nitrógeno en kilogramo de materia seca, se deben, según tu trabajo, según lo que estamos viendo, a las cepas. Es lo que se esperaría, ¿no? Para eso el diseño experimental tiene que controlar otros factores. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender. Y si hay otros factores, tu experimento tiene que controlarlos. ¿Ya? Tiene que controlarlos. Bien. Este es un problema de la Universidad de Buenos Aires. Bastante interesante. Veámoslo, ¿no? No, restauración con césped de suelos contaminados con cadmio. ¿Ya? Interesa estudiar la capacidad de esta planta en suelos contaminados con cadmio, ¿no? A 20 macetas con césped se les asignará una dosis de 5, se le asignará una de las 5 dosis de diferente de cadmio, ¿no? 60, 120, 180, 240, ¿no? Esas son las dosis de cadmio, ¿no? Luego de 36 días se medirá el cadmio acumulado por la planta, ¿no? Expresado como miligramo de cadmio por kilogramo, ¿no? Materia seca. Se desea comparar la absorción de las plantas a las distintas dosis. O sea, acá manejas el cadmio, ¿no? Y luego puedes tú hacer una comparación con cuál de las dosis se puede, ¿no? Hacer una mayor extracción de cadmio por las plantas, ¿no? Este es un análisis de varianza. Entonces hay distintas aplicaciones que se le puede hacer a las ciencias ambientales. O aquí en un experimento factorial, ¿no? Aquí tengo el tiempo y aquí tengo niveles de salinidad. 0, 6 y 12, 14, 21 y 28. Pues puedo hacer un análisis de varianza para luego poder comparar cómo ha variado. Acá es biomasa, si no me equivoco, la variable de estudio. Es la biomasa la variable de estudio. Eso es lo que se puede hacer a nivel experimental. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener bastante en cuenta. En un experimento factorial, lo que yo voy a hacer es, de un factor tengo estos niveles, que es salinidad. 0, 6 y 12. De los días tengo 3 también, 4, 21 y 28.
combino ambos para poder ver el efecto en una variable respuesta. Por ejemplo, de 14 a 21, ¿no? Las medias están por ahí, no difieren tanto. Pero de 21 a 28 ya se ve una diferencia. Ya como que el salto lo experimenta con mayor fuerza al día 28. ¿No? Entonces, esto es un experimento factorial. Bien, con esto culmino mi charla. No sé si tuvieran alguna pregunta. Yo encantado de poder conversar con ustedes. Muchas Gabriel. gracias, profesor Orlando. Muy interesante la charla. Tenemos un par de preguntas en el chat ya. Tenemos unas dos exactamente. No sé si las llega a leer. Sí, a ver, voy a leer la primera pregunta. ¿Existe un límite para considerar un valor anómalo? Sí, puedes usar ahí la teoría de los outliers, ¿no? Lo que es respecto al rango intercuartílico, ¿ya? Pero eso también depende de qué considera el especialista que analiza. ¿A qué se debe esa anomalía? Ahí hay que tener bastante cuidado cuando uno quiere ver, o sea, ¿es real o es un error del instrumento? O como ocurre a veces, ¿no? En el caso de salud, no hay, por ejemplo, algunos cánceres que son muy extraños, muy grandes. Entonces, eso generalmente lo que se hace es tomarlo como un caso de estudio particular, porque no está dentro de la media. Entonces, ahí puedes usar el criterio de los layers, pero habría que ver también si el investigador, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de outlier en campo, ¿ya? Dime, ¿hay plantas pequeñas que pueden tener troncos muy grandes? ¿Cómo se explicaría eso en un inventario? O sea, el diámetro de altura del pecho que miden, ¿no? ¿Qué tan ancho puede ser una planta? ¿Puede haber eso? ¿Podría ser eso posible? Eso es lo que uno tiene que considerar. Si ustedes hablan con gente del área forestal, te dicen que sí puede haber esos casos, o sea, plantas pequeñas, pero muy anchas. Si, por ejemplo, le cae un rayo. Si le cae un rayo, puede haber ese caso, pero no es lo común, ¿no? Porque uno espera que un árbol sea muy ancho en función del tamaño, ¿no? A más grande, esperas que el ancho sea mayor. Pero puede pasar lo que te dije. Entonces uno tiene que explicar esos resultados. ¿En base a qué criterio se realiza la validación de los datos? Eso ya es el investigador tiene que saber cómo explicarlo, ¿no? Por ejemplo, un dato que sea muy grande, ¿por qué ocurre? Y ahí entra, ahí yo no te podía dar una receta, no es como el caso que les contaba, ¿no? De microbiología. Los dos casos, ¿no? De mi colega Manuel y otro que era el colega Daniel. Al final usó su criterio, ¿no? Esta era una bacteria mutante. Es una bacteria mutante y no lo pudo aislar. Por más que intentó, no lo pudo aislar. En general, lo mínimo que se pide es estrés, Nancy. Si es estrés. En general, estrés. Ahora, hay que ver también el área donde se hace la investigación. Hace poco, justo asesoraba a un profesor de la universidad con su diseño y él había hecho procesos de fisicoquímica. Pero lo interesante de estos procesos es que eran muy controlados y sus errores eran pequeñísimos. La realidad, el experimento salía muy bien, pero porque a nivel del trabajo que se hizo, el control que se puede ejercer es grande. En ese caso, no, pero cuando uno lo deja a campo, ya la variabilidad aumenta más, ¿no?
A ver, la pregunta de Cristian es un poco larga. A ver, en cultivo de macetas como el arándano, donde el sustrato es el mismo y donde el efecto de los factores es el mismo, que no poseen efecto borde y efecto deriva, es exigente la aplicación de un sorteo, a pesar de mismo. Y ahí habría que ver, Cristian, el esquema experimental, ¿no? Porque si las zonas no son muy, o sea, no podrías hacer todo el experimento allí, podrías usar bloques, ¿no? Es decir, distintas fincas y tratar de ver, claro, el efecto borde no lo comenté por el tiempo, pero sí es importante analizar, ¿no? ¿Qué datos se transforman para luego procesarlo o realizar el análisis de varianza? Bueno, en realidad hay varias opciones, ¿ya? La transformación es lo último que se espera hacer. Hay modelos más avanzados que no he explicado que son los modelos generalizados y que justamente pueden ver cuando los supuestos de varianza nunca se cumplen. O puedes transformar los datos, por ejemplo, raíz cuadrada, logaritmo, etcétera. O puedes aplicar un modelo más avanzado, ¿no? Por ejemplo, en conteos es buena la binomial negativa, que es un modelo lineal generalizado. Ahí se puede aplicar ese caso, ¿sí? Depende, si se transforma generalmente cuando no te cumplen los supuestos, ¿no? La pregunta de Carla, muchas gracias. Cuando hablamos de muestreos en estrato de sedimentos para iniciar un tipo de contaminante, ¿qué tipo de tratamiento se puede emplear? Ya. Estratos de sedimentos para analizar un tipo de contaminante en las capas. ¿Qué tipo de tratamiento? Bueno, ese es un modelo especial, ¿eh? Es un modelo especial cuando hablamos de ese tipo de caso por estratos, porque ya se le considera una especie de modelo anidado. Y ahí habría que ver bien el esquema. Y el tratamiento, eso depende de tu análisis, ¿no? ¿Qué vas a tratar de hacer para poder analizar, ¿no? Ahí no entiendo bien el tipo de tratamiento o el tipo de análisis. El tipo de tratamiento lo define el investigador. La pregunta de Marx sobre cuando no se cumplen los supuestos. ¿Se puede transformar? Sí. ¿Ya? Pero ojo con la inferencia porque va a ser a la transformación que tú realices. Pruebas no paramétricas, tú tienes dos, ¿no? Que es la de Cruz-Wallis para DCA y la de Friedman para bloques. Pero ya no hay alternativa no paramétrica en factoriales. Ahí lo que se puede hacer es, bueno, no le he hablado por el tiempo, pero es modelación avanzada, ¿no? Hay aplicar ciertos algoritmos, geostadística, etcétera, para poder modelar, ¿no? Ya depende mucho del contexto de la investigación. Yo me gustó la presentación, felicitaciones, muchas gracias. Mire, uno de los criterios que podemos usar para ver el tamaño de muestra es la varianza, ¿ya? Pero hay todo un procedimiento porque tendríamos que ver potencia, ¿ya? Eso es un tema aparte. Yo uso mucho, el programa, Infostat porque es bastante sencillo. ¿Ya? Pero va a depender también mucho de lo que quieran hacer, ¿no? Justamente les voy a compartir este programa que también es bueno, pero va a depender también de su objetivo de investigación, ¿no? Que es este programa, que son los modelos de superficie de respuesta. ¿Ya? Esto también se aplica mucho en ingeniería, ¿sí? Para poder ver con qué combinación puedo hallar un óptimo. ¿Sí? Eso se aplica bastante. Lamentablemente en universidades casi nunca se toca, ¿ya? Por problemas, básicamente no hay computadoras, muy pocos profesores lo manejan, ¿no? Pero este es un programa interesante que te permite ver el tema de optimización. Como pueden ver, lo puedes ver por contornos, ¿no? Esto de aquí es lo mismo, solamente que
ya visto en 3D, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer en la parte de investigación, pero depende mucho de tu objetivo. Para estos modelos, lo interesante es que la computadora te da tu esquema experimental. O sea, las combinaciones, depende, obviamente, hay varios modelos. Este es un caso de mezcla. La computadora te da las combinaciones y ya de ahí tú vas definiendo, ¿no? ¿Qué método aplicas? Porque aquí ya puedes hallar un óptimo, ¿no? No sé si lo pueden ver bien. Ahí hay, en este lado, por este lado ya está el óptimo, ¿no? ¿Dónde estaría la mayor turbidez? En este caso es la variable respuesta, ¿no? Acá tienes tres factores que los mezclas para poder hallar el óptimo, ¿no? Entonces, hay diseños experimentales para todos los gustos también, ¿eh? Wilson me pregunta, para el diseño de tesis, ¿es pregrado solo es necesario realizar las pruebas estadísticas del propio diseño o se pueden realizar otras pruebas estadísticas paramétricas? Depende de lo que plantees, Wilson. Si es un DCA o un DBCA, le aplicas el DBCA y listo, ¿no? Infostat es uno, otro es R. Depende en qué quieran analizar, ¿ya? Por ejemplo, en superficie de respuesta, bueno es Minitab y también este, ¿no? Que es el Design Expert, ¿no? Entonces, depende de lo que quieras analizar, ¿no? Cristian, si aún no se puede llevar a bloques para alcanzar recursos, aún puede ser aplicada la aplicación de tratamientos en filas. Lo que podrías hacer es parcelas divididas, ¿no? Como una estrategia. Ya, parcelas divididas. Cristian, la que me preguntas puede ser parcelas divididas. Este es Design Expert. Este es Design Expert. Programa hecho para lo que es diseño de experimentos ya un poquito más avanzados. Pero ojo que acá hay toda una teoría de cómo hacer el diseño experimental, ¿no? No es tan sencilla, hay distintos modelos. Ya esto escapa de lo que hemos visto, ojo, ¿eh? Ya hay otros modelos que la computadora te da un esquema y tú cumples con ese esquema y luego te hace el modelado, ¿no? Mars me dice, ya. Número de hojas o conteos, Max, dependiendo cómo lo plantees, puedes hacerlo con un proceso de binomial negativa. Binomial negativa. Cuando son conteos, puedes usar Poisson, pero ojo que eso ya no es ANOVA, sino es modelos lineales generalizados. Puedes usar Poisson, o podrías usar binomial negativa, ¿no? Generalmente Poisson muestra una mayor dispersión, la binomial negativa actúa mejor. Este es Design Expert. Es bonito, ¿eh? Es bastante interesante. Lo bueno que te permite inclusive hacer hallar el máximo, el mínimo, o inclusive situaciones en las cuales tú controlas un factor y quieres hallar el máximo bajo determinadas condiciones, ¿no? Claro, se puede hacer, pero no es lo recomendable usar ANOVA para datos discretos. Conteos, por ejemplo, no deberían. No debería, pero claro, de que se puede hacer, se puede hacer. Exactamente. Eh, un libro, bueno, hay varios, pero pueden colocar en Google Estadística y biometría es bueno, está en internet. Pueden ahí descargarlo y empezar a revisar, ¿no? Empezar a revisar. Sí, hay bastantes oportunidades de aprendizaje. Bueno, también los de profesor de Mendiburu, que también son bastante buenos. Hay muchas oportunidades de aprender, ¿no? Justamente vamos a ir viendo que el aprendizaje es constante. Este es un tema, este tipo de modelos, no digo que sea difícil, pero sí hay que entender bien la parte de aleatorización, qué es lo que la computadora te dice. Es un área más avanzada de los diseños experimentales clásicos, ¿no?
Es un área más avanzada de los diseños experimentales clásicos. Este es un caso particular que se llama mezcla, ¿no? Porque hay otros que son ya de superficie propiamente dicho, ¿no? Pero hay bastantes oportunidades de aprender y bueno, estaremos ahí en contacto y cualquiera que quiera comunicarse conmigo, ahí les dejo mi información y yo encantado de poder ayudarlos, ¿no? Yo encantado de poder ayudarlos, como les digo, ya he tenido bastante experiencia con tesistas, etcétera, y estamos en contacto, ¿no? Gabriel, Sí, muchas gracias. profesor Orlando Advíncula, muy, pero muy interesante y gracias a los asistentes también, gracias por las preguntas. Ya nos estaremos comunicando. Como ustedes sabrán, ahí está la información del profesor, si desean contactarlo con él personalmente, están sus medios. De parte de la agrupación, le agradecemos muchísimo, profesor. Ya me estaré comunicando personalmente con usted. Y nada, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.